Buenos días. Como parte del coloquio Formar e Incluir de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo y Grupo Perfiles de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, les doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan por este medio, a toda la comunidad universitaria y al público en general. También a los alumnos y profesores del Colegio de San Nicolás de Hidalgo, a la gente que nos acompaña de la Preparatoria José María Morelos y Pavón, también de la Preparatoria Isaac Arriaga, por supuesto de la Escuela Preparatoria Campo, de la Escuela Secundaria Melbook, la Preparatoria ICA, que está incorporada a la Universidad Michoacana, a la Facultad de Historia, de Filosofía y Letras de la Universidad Michoacana y todas las demás escuelas dentro y fuera de la Universidad Michoacana. Hoy tengo el honor de presentar a nuestro invitado especial, un nicolaita distinguido. Su nombre es el doctor Alejandro Daniel Hernández. Es un líder nato, comienza sus estudios universitarios en el Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo hace unos añitos. En este colegio doctor en historia, cuenta con una maestría de historia. Asimismo, estudió doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional y su tesis de maestría fue publicada como libro. Es una biografía de Genaro Vázquez Rojas, es un líder guerrerense. También ha hecho investigaciones el doctor Pavel y ha participado en proyectos transdisciplinarios, además de publicar algunos artículos sobre temas que van en relación a la historia de los movimientos sociales, de los liderazgos y de la marginación rural y urbana. Actualmente es secretario académico de la Escuela Preparatoria Melchor Ocampo de nuestra querida Universidad Michoacana. El día de hoy nos habla de un tema bastante interesante y que como pequeño preámbulo haré mención a la frase de que lo que no conoce su historia pues está condenado a repetirla. En esta idea Buen día. ¿La maestra Marta Rocío tiene un problema, Robert? ¿O es mi compu? Muy buenos días a todos. Martita, muy buenos días. Marta Rocío. Buenos días, doctor. Hola. De repente te dejé de escuchar. Muy buenos días. Buenos días, doctor. ¿Sí me escucha? Sí, sí te escucho bien. Gracias. Ok, doctor, pues nada más, como les comentaba pues, a nuestro auditorio que nos ve el día de hoy. Tenemos el día de hoy a una persona pues importante en nuestra Universidad Michoacana, como comenté, es un líder nato que comenzó pues sus estudios en el Colegio San Nicolás de Hidalgo, que también ha estudiado, en este caso, el doctor Pavel, la licenciatura en Historia y cuentas con un doctorado en Ciencias del Desarrollo Regional, tesis que fue parte de la maestría, fue publicada como un libro especial de Genaro Vázquez Rojas, nos trae el de hoy en el muy interesante. Conoce la historia de tu ciudad. Como pequeño preámbulo decía, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla y que por lo tanto es un tema bastante interesante. Sin más preámbulo, recordarles que el doctor Pavel Alejandro, académico de la Escuela Preparatoria Metcampo, de nuestra querida universidad, es un gusto tenerte aquí, doctor Pavel Alejandro, y pues como líder nato te escuchamos y pues bienvenido.
Muchas gracias, maestra. Es un gusto estar aquí con ustedes y que me haya presentado una amiga muy querida por mí, que como es la maestra Marta Rocío. Bueno, vamos a iniciar esta presentación. Voy a apagar mi cámara y voy a compartirles esta ventana. ¿Alguien me puede decir qué estamos viendo aquí, chicos? El planeta. El planeta. Ajá, ¿qué parte del planeta estamos viendo aquí? ¿Alguien identifica alguna zona geográfica ahí? ¿No? Miren, si le hago para acá, ¿qué aparece? África. África, ¿verdad? Entonces, volvemos a donde estábamos. ¿Qué estamos viendo aquí? La parte superior del planeta. Digamos que en geografía, diríamos que sería el casco norte, ¿no? Y entonces si hacemos esto, ¿qué aparece? Normalmente no estamos acostumbrados a verlos así, ¿no? Entonces, normalmente la posición en la que nos han enseñado los mapas es así. Entonces, si yo se los mostrara de este modo, fácilmente lo identifican, ¿no? Pero si yo le doy la vuelta y se los muestro así, pues entonces ustedes empiezan a tener problemas para identificarlo, porque nuestro cerebro está entrenado para cierto tipo de mapas, para cierto tipo de imágenes, lo cual no quiere decir que esto sea incorrecto, ¿no? En el universo no hay arribas y abajos. Una representación del mundo de este tipo, pues es completamente correcta. Solamente que para nosotros, pues no es familiar. Vamos a ver si damos con nuestra ciudad, así sin usar etiquetas, por dónde estaremos nosotros. Esto no es, ¿verdad? Vamos a ponerle las etiquetas. Este es Google Earth, y con este programa pues podemos ver muy bien toda la exploración miren, aquí estamos nosotros, del mundo completo, ¿no? Si nosotros queremos ver Morelia, ahí nos aparece. Y si la queremos ver a detalle, pues también aquí nos aparecen. Vamos a buscar nuestra escuela preparatoria, miren. Aquí estamos nosotros. Esta es la azotea de nuestra preparatoria. Nuestro patio. Vamos a alejarnos para ver cómo está conformada la ciudad. Si lo vemos a nivel regional, resulta que nosotros estamos, miren, aquí se nota una sierra hacia Sitio, Villamadero, Loacahuapan, Los Reyes. Ahí se ve cómo colindamos con esta sierra, que aquí de Morelia pues está muy cerquita si nos vamos hacia el sur.
hacia la parte de, por ejemplo, Atécuaro o Umécuaro o Mil Cumbres. Hacia el norte, nosotros tenemos el lago de Cuitzeo, un lago que era el segundo lago más grande del país. Ahora, quién sabe, ya podemos ver como, por ejemplo, la parte, digamos, intermedia del lago, pues ya está seca. Entonces, pues quién sabe ahora cómo iremos a catalogar ese lago, ¿no? Si sigue siendo un lago, si sigue siendo el segundo más grande del país. Del lado poniente del lago vemos esta parte que es la que comúnmente se seca y que luego levanta esas polvaredas tan tóxicas para la gente que vive alrededor. Nuestra ciudad está completamente vinculada a este lago. Toda el agua sucia de nuestra ciudad corre a través del Río Grande y llega y desemboca en esta parte del lago. Es decir que la ciudad de Morelia de alguna forma es responsable de la contaminación del lago. Y esa es una historia muy reciente, ¿no? Esa es una historia de 60 años para acá, 70 años. Luego acá tenemos el lago de Pátzcuaro. Entonces, si se fijan, nosotros estamos rodeados de estos dos lagos. Anteriormente había muchos más. Por ejemplo, aquí se ve la presa, ¿no? Un pequeño embalse aquí, que es la presa de Morelia. Pero Tarímbaro tenía también una laguna. Si nos fuéramos hacia este lado, hacia el lado de Santiago Undameo, nos tiene que aparecer por aquí Tiripetío. Tiripetío tenía también su propia laguna. Esas lagunas fueron desecadas para convertir esas tierras en campos de cultivo. Entonces, bueno, así describimos más o menos cómo es que es el entorno actual de la ciudad de Morelia y cómo a través del tiempo pues ha ido cambiando. Ahora les voy a compartir una presentación. Bueno, vamos a ir viendo rápidamente esta presentación. No quiero hacer muy larga la plática. Este es un poema que Tomás Rico Cano, un nicolaita, le hizo a la ciudad de Morelia hacia el año de 1959. Luego tenemos esta lámina que dice que es una ciudad. Gracias, Robert. Déjame ver qué está pasando. La vamos a quitar. Se me hace que al ampliarla es cuando se está perdiendo. ¿Así sí la ven, Robert? Aún no. Nada. Ok, vamos a compartirlo otra vez. Ok, vale. Entonces no está en pantalla completa, ¿verdad? Pero sí ven la lámina que dice que es una ciudad. Ok, yo creo que lo vamos a hacer así. Entonces aquí vemos esta lámina que dice que es una ciudad. Tal vez ese sea el primer punto para ir entendiendo de qué se trata esto de la historia de la ciudad de Morelia, ¿no? ¿Qué distingue a una ciudad, chicos? ¿Cómo decimos que algo es una ciudad? Por ejemplo, en esta lámina se ven algunas cosas.
Si lo ponemos, por ejemplo, en contraste, el contraste sería el campo. Y aquí vemos así con dibujitos lo que comúnmente asociamos a lo que es el campo o el ámbito rural. Me voy a regresar al anterior. Y acá está lo que sería una ciudad. Entonces, ¿qué ven que distingue a una ciudad? La población. ¿Por qué la población? Porque una ciudad contiene mayor población que una zona rural. Ok, perfecto. Esa es una, muy bien. Entonces, la cantidad de gente, ¿no?, que se aglomera, digamos, en términos, por ejemplo, de estadística social, sería como, por ejemplo, la densidad poblacional, cuánta gente hay por kilómetro cuadrado. En el campo normalmente la gente está más distribuida en más espacio. En la ciudad estamos más amontonados. Hay más gente por cada metro cuadrado, por cada kilómetro cuadrado, que en el campo. ¿Qué otro elemento distingue a la ciudad? Chicos, díganme. ¿Qué se ve, por ejemplo, aquí en estos dibujitos? Una mayor cantidad de servicios. Muy bien. ¿Servicios como cuáles? Como agua, luz, transporte y algunos otros lugares como Muy escuelas. bien. Ajá. Por ejemplo, servicios educativos. Ajá. Todos los demás que ya mencionaste, el transporte, vigilancia incluso, ¿no? Por ejemplo, mayor cantidad de iglesias de religiones diferentes, pues encontramos en las ciudades más que en el campo, normalmente, aunque hay pueblitos que tienen 3 o 4 religiones distintas, pero con sus templos, pero en las ciudades es más común ver eso. En las grandes ciudades como Nueva York, como París, Pekín, etcétera, uno se puede encontrar templos de cualquier religión, ¿no? De judíos, de cristianos, de budistas, musulmanes. Entonces, a una ciudad la distinguen una serie de cosas, entre ellas ya dijimos la población, ya dijimos los servicios de diferentes tipos. La distingue también su estructura que tiene que ver con esta red de comunicaciones, por ejemplo, más carreteras, túneles, trenes, metros, más, por ejemplo, mayor accesibilidad al internet, por ejemplo. Normalmente en las ciudades tenemos más facilidad para comunicarnos a través de dispositivos como el que estamos ahora comunicándonos, ¿no? Y a través de internet. Bueno, entonces miren, en esta lámina vemos unas fotos que saqué de la Voz de Michoacán y que la publicaron en una nota, con una nota que se llama Morelia también fue Pirinda. ¿Conoces la Yácata que está al sur de la ciudad? ¿Alguien sabe qué es una Yácata? ¿Nadie sabe qué es una Yácata? Son como construcciones antiguas, ¿no? Artificiales. Son construcciones antiguas propias de la cultura purépecha del occidente de lo que hoy es México. Y en la tenencia de Santa María hay el basamento completo de lo que fue una gran Yácata. Y todavía si uno va subiendo hacia la Plaza de Santa María, al lado de la Plaza de Santa María, puede uno verla, inclusive subirla. Es como una especie de parquecito que hay ahí, que en la punta tiene este kiosquito.
Entonces, la historia de nuestra ciudad, la historia, digamos, en términos de población, empieza con, antes de la llegada de los españoles, con el asentamiento o los asentamientos prehispánicos alrededor del Valle de Guayangareo. Y aquí entonces se establecieron, cuando los españoles llegaron, ellos encontraron a estos pueblos que conocemos como pirindas o matlacincas. Los purépechas les habían dejado establecerse aquí a cambio de que estos matlacincas o pirindas lucharan a su lado en las guerras, sobre todo en este caso contra los aztecas. Luego llegan los españoles y los españoles se establecen en esta parte que llamamos Guayangareo y que es la Loma Chata, que quiere decir la Loma Chata del Valle de Guayangareo. Si ustedes han observado, cuando andan alrededor de la ciudad, hay muchos puntos de donde pueden ustedes ver la catedral. Y entonces, si andan en Santa María, ven la catedral. Si andan en Santiaguito, ven la catedral. Si andan del lado del Punguato, ven la catedral. Si andan del lado de, por ejemplo, acá, Avenida Pedregal, se ve la catedral. Esto es debido a una disposición geográfica que tiene el valle. Nosotros que estamos, por ejemplo, en la Prepa 5, ahí en la Prepa Melchor Ocampo, en la Avenida Madero, podemos observar muy fácilmente esto. Estamos parados en la Avenida Madero, afuera de la Prepa 5, y si caminamos hacia el sur, caminamos hacia Carrillo, es bajada. Si caminamos hacia la Harinera, por ejemplo, hacia la antigua central camionera, entonces es bajada. Si caminamos hacia las Tarascas, la bajada es un poquito menos pronunciada, pero también es una bajada. Y si caminamos más hacia por ejemplo, el bosque y después en la zona militar, también se puede ver muy levemente una bajada. Y si caminamos hacia el otro lado, hacia el lado poniente, desde la Avenida Madero, desde fuera de la Prepa 5, caminamos hacia el Seguro Social, pasa lo mismo, hay una bajada. Entonces, esa es la disposición de la Loma Chata de nuestra ciudad. Por eso la catedral se construyó ahí. Por eso los portales están ahí. Es la parte más alta del valle. Y por eso la catedral se puede ver desde cualquier punto de la ciudad. Los españoles así lo vieron. Y por eso construyeron ahí el cuadro principal de nuestra ciudad. Esta es una pintura de cómo estaba San Francisco. Tenía una barda, y una torre inconclusa que se terminó de construir hasta el siglo XX. Luego en esta podemos observar un mercadito que se ponía. ¿Alguien sabe cuál es este templo? ¿Alguien lo distingue? Esta placita. Ya no se parece, ahora que hay unos portalitos. San Agustín. Es San Agustín, ajá, muy bien. Aquí podemos observar una escena típica de ese tiempo, del tiempo de la colonia, probablemente también a lo mejor continuaba así en el siglo XIX. Vemos la vestimenta, por ejemplo, de la gente, miren. Aquí vemos una serie de diferencias entre los personajes. Por ejemplo, este que va a caballo, o estos que van a caballo, no se ven vestidos iguales que los que están acá abajo. Esa es una cosa que vamos a insistir hoy, en la cuestión de que la ciudad se forma también a partir de diferencias sociales. Los españoles vinieron a instaurar un régimen de desigualdad, donde ser europeo automáticamente te daba un montón de privilegios,
Y ser, por ejemplo, un negro esclavo, pues te condenaba a no tener ningún privilegio. Y en medio de esos dos extremos, entre el europeo y el esclavo, pues había una serie de grupos de clases sociales o de castas, como se le llamaba, que se andaban peleando por los favores, por los privilegios, ¿no? Bueno, ahora vean esta imagen. Si se fijan, acá abajo dice Morelia, Parque Juárez, en 1898. Aquí a la derecha vemos esta laguna. Esta laguna todavía está ahí dentro del Parque Juárez. Aquí al fondo, a lo mejor alcanzan a ver las torres de la catedral. Esta calle derecho, pues es la Calzada Juárez. Aquí está la fuente esa donde ahora pusieron, creo que un águila. Y estas son las escaleras de Santa María. Santa María, desde la época colonial, fue un lugar de paseo para los morelianos. Entonces, el día de la fiesta de Santa María, esta es una foto tomada en una de esas ocasiones, en una fiesta. La gente de Morelia caminaba o se venía a caballo o en carretas hasta el Parque Juárez, que esto era el Parque Juárez, y entonces subían las escaleras, y en las escaleras estaba lleno de puestos de gente que vendía pulque, que vendía mole, y otras fritangas, ¿no? Entonces la gente venía aquí de paseo. El río, pues era un río limpio. La gente se iba y se sentaba junto al río que baja de la loma, o a los ríos, varios arroyos. Miren, en esta foto se puede ver el antes, perdón, primero es el después y luego el antes, ¿verdad? Esta es una foto reciente. Entonces vemos aquí la fuente, la Calzada Juárez, las torres de catedral. Nuestra ciudad era una ciudad muy pequeña, muy pequeña. Nada más lo que era el centro, hasta todavía a principios del siglo XX. Esta imagen me imagino que saben dónde está tomada. Estos son los arcos. Me parece que debe ser donde... bueno, es en Villalongín, pero me parece que debe ser donde ahora se pusieron unos baños, ¿no? Y la siguiente imagen, ¿quién me dice dónde es eso? ¿Esa no es la calle de la prepa? Sí, miren aquí este sombrerudo. Está pasando casi enfrente de la puerta. ¿Cómo podemos saber de qué años es esta imagen? ¿Viendo los autos y las personas? Sí, viendo los elementos, ¿no? Por ejemplo, el carro. Por ejemplo, sí, la gente, cómo anda vestida. ¿Alguien quiere participar? Adelante, porque no estoy viendo los postes de luz. Sí, exacto. Quiere decir que ya está iluminada la ciudad. Esta imagen pues ya es entrado el siglo XX. Pero miren aquí al fondo, esta carreta está jalada por caballos. Entonces todavía convivía muy fuertemente la Morelia tipo colonial con la Morelia ya moderna, ¿no? Ya del siglo XX, de los carros, de la electricidad. Este personaje aquí pues es un personaje, pues parece también que se quedó atrapado en el tiempo, ¿no? Con su vestimenta al estilo antiguo. Parece traer ropa de manta, un gabán, un sombrero de ala ancha, que eso era pues muy común a principios del siglo XX todavía, pero que se fue poco a poco dejando de usar. Entre más llegaba
pues las diferentes modas ya extranjeras, el acceso a ropa distinta. Bueno. En esta imagen se alcanza a ver un poco el valle. Acá al fondo vemos estos cerros, el Cerro del Quinceo, los dos cerros, estos que luego le dicen que las Tetillas. Y en esta imagen aparece aquí al fondo, a la parte inferior, lo que es el Parque Juárez. Esta es la Calzada Juárez. Y esta parte del centro, la parte más clara, era una pista de aterrizaje para aviones o avionetas. Aquí, al lado derecho de esta parte, es el Panteón Municipal, inaugurado a principios del siglo XX. Esta es la calzada del Panteón. Y esta línea de árboles aquí es el río Chiquito. Acá vemos un montón de lagunas, ¿se fijan? Acá hay una laguna, aquí hay otra, acá hay otra, aquí hay otra. Me parece que esta laguna, la más grande que vemos, la más cerca, es donde ahora se construyó una colonia que se llama Arriaga Rivera. Esa colonia cada rato se inunda. Yo vivo cerca de ahí y tiene problemas de inundaciones. Y es porque, miren, pues aquí hay una laguna, ¿sí? ¿Qué hay ahora aquí? En esta parte del claro donde era la pista de aterrizaje. Ustedes han andado todos ahí, yo creo la mayoría. Ahora en esta parte lo que hay es, miren, es esta. CU. Miren, ahí están los cerros. El Cerro del Quinceo, los dos cerros que están al lado, el estadio, que en esta imagen vendría estando por acá, y en medio, donde era la pista de aterrizaje, CU. Y entonces así es como ha ido cambiando nuestra ciudad. En 1950 solamente era prácticamente el centro, por ahí empezaba a crecer, por ejemplo, la colonia Vasco de Quiroga, la colonia industrial, empezaba a aparecer la Ventura Puente, se iba a empezar a urbanizar acá para el lado de Cuautla, hacia lo que ahora es Molino de Parras, y hasta ahí llegaba la ciudad. Luego en 1960 pues creció un poco, se extendió, apareció por ejemplo la colonia Félix Ireta, la Felicitas del Río, aparecieron otras colonias hacia el norte, allá para la colonia industrial. Luego en 1970 creció mucho, miren, 1980 siguió creciendo, pero la mayor explosión de crecimiento, según este mapa, es hacia 1990. Y vean cuánto creció la ciudad. 2003, 2007, y esta imagen llega hasta 2007. Si la tuviéramos hasta 2022, pues seguramente veríamos mayor crecimiento. El crecimiento de la ciudad ha sido un crecimiento desordenado. Hacia 1950 todavía tenemos una ciudad cuadrangular. La avenida Madero partía, sigue partiendo toda la ciudad. La calle Morelos sigue partiendo toda la ciudad.
pero la traza rectangular que tenía de una comunicación muy fluida se fue perdiendo conforme fueron creciendo más y más y más colonias. Y entonces ahora, por ejemplo, para venir hacia donde yo vivo, hacia acá, hacia el lado del Deportivo Indeco, desde CEU, tienes que dar una vuelta, o por el Libramiento o por J. Mújica, porque no hay un acceso directo de CEU hacia esta parte de la ciudad, y así toda la ciudad está rota, toda la ciudad está quebrada porque se planeó de forma inadecuada. Se planeó de forma inadecuada su crecimiento. Y una de las razones por las cuales ese crecimiento se planeó de forma inadecuada es porque nunca se pensó en la gente pobre. Y porque la gente pobre no era considerada como una prioridad en el crecimiento de la ciudad. Y entonces la gente pobre lo que hizo fue tomar las cosas a la fuerza. Y empezaron a aparecer los llamados asentamientos irregulares, de los cuales nosotros todavía podemos ver muchos. Por ejemplo, si hay gente de Prepa 4, pues, ustedes sabrán que ahí cerquita al lado de la barda ustedes tienen un asentamiento irregular que ya tiene muchos años ahí. Y esos asentamientos aparecieron por toda la ciudad. Porque nuestro país se ha distinguido desde que existe México a partir de 1821, se ha distinguido por ser un país de desigualdades. Y antes de eso, la Nueva España era un lugar de desigualdades también. Y esas desigualdades no se han acabado, y los grupos privilegiados, los grupos con acceso a los privilegios económicos, políticos, son minoría y siempre han sido minoría. Y las mayorías pobres, las mayorías desposeídas, pues cuando no tienen dónde vivir, cuando no tienen dónde meterse, dónde meter a sus familias, pues entonces lo que hacen es tomar la tierra por la fuerza y enfrentarse a cualquier cosa, ¿no? A intentos de desalojo, a desalojos, cárcel, persecución. Y entonces nuestra ciudad ha crecido en gran parte debido a ese tipo de asentamientos, y últimamente también nuestra ciudad ha crecido por la aparición de todo este montón de fraccionamientos a las orillas de la ciudad enormes, ¿no? Como el más grande de todos los que han hecho hasta ahora, Villas del Pedregal, que es prácticamente una ciudad al lado de la ciudad. Y lo curioso es que muchos de estos fraccionamientos, no estoy hablando de Villas del Pedregal, pero sí de otros que hay inclusive por esa zona, están prácticamente abandonados, porque hubo un momento en que el gobierno de nuestro país decidió que la vivienda para la gente trabajadora, para los trabajadores que ganan poquito y que para pagar una casa tienen que trabajar toda la vida, decidió el gobierno que la vivienda para esa gente la tenía que construir la iniciativa privada y hacer negocio con la gente, hacer negocio con el dinero de la gente. Y entonces venden casas, han vendido casas a muy altos precios, con mucha ganancia para las empresas privadas, pero que el trabajador termina no conveniéndole su compra. ¿Por qué? Porque están muy lejos de sus centros de trabajo, porque están muy lejos de los lugares de sus actividades en la ciudad. Entonces mucha gente termina inclusive abandonando esos lugares. Y ese es uno de los factores por los cuales la ciudad ha crecido sin control.
Bueno, en esta foto vemos el contraste. Por ejemplo, esta es una foto tomada hacia 1985. Esto es allá en el Libramiento, por donde ahora está el mercado de abastos, donde ahora está la salida a Salamanca, por ahí por ese rumbo. Y en la parte inferior vemos una imagen de la misma época, de 1985, pero de otra colonia. No sé si alguien distinga esa calle. Todavía está igual. Y bueno, se ven los contrastes, ¿no? El contraste de cómo vive un grupo de gente y cómo vive el otro. Ok. Entonces, Morelia hacia 2021, le puse que era 2022, déjame le cambio una vez. Hacia 2022 tiene grandes retos. Por ejemplo, la conservación del aire limpio y el agua para todos. Ese es un reto importantísimo para nosotros. ¿Cómo vamos a hacer para poder seguir teniendo un aire que nos permita estar sanos y acceso a agua limpia, que nos permita seguir viviendo, ¿no? Porque sin el agua, pues imagínense, ahora dependemos, por ejemplo, de cosas tan aberrantes como los garrafones, carísimos, y en manos de las empresas como Coca-Cola o Pepsi. Eso es una aberración tremenda. Tenemos el gran reto de sanear nuestros ríos y de recuperar y conservar nuestros manantiales. Nuestra ciudad tenía cantidad y cantidad de manantiales. Simplemente ustedes en esta foto pueden observar la gran cantidad de agua que rodea nuestra ciudad. Pero todos esos han sido invadidos por la mancha urbana y ahora tenemos pues escasez de agua. Colonias enteras cuyo acceso al agua es muy, muy limitado. Colonias donde nomás les llega un día a la semana, donde les llega 2, 3 días a la semana, donde 2, 3 semanas no les llega. Entonces el asunto del agua, de los ríos, de los manantiales es un asunto de primer orden. Tenemos una ciudad que no ha pensado en los espacios verdes. Tenemos 2 o 3 parquecitos, 2 o 3 áreas verdes, y luego resulta que las áreas verdes en las colonias se las agandallan los vecinos más astutos, ¿no? Y entonces ponen ahí sus estacionamientos y inclusive construyen en las áreas verdes. Necesitamos mejores rutas y medios de transporte. Es una locura andar en la ciudad trasladándose de un lugar a otro. A la hora que sea, ya ni siquiera hay horas pico y cosas así. A la hora que sea, te subes a una combi y quieres ir de, no sé, por ejemplo, de Santa María a salida a Salamanca y te echas 1:30. En una ruta de 20 kilómetros, ¿no? O menos. 1:30. Ese es un nivel de eficacia, pues, horrible. Y la gente gasta mucha parte de su día en andar trasladándose. Mucha parte de su energía en andar trasladándose. Entonces eso no es adecuado para nuestra vida diaria. Y obviamente necesitamos pensar en una ciudad que tenga fuentes de trabajo digno, que lo que la gente trabaja le alcance para vivir bien, ¿no? Y no estoy hablando de ganar dinero solamente, sino de otras formas de hacerse de lo necesario para vivir bien. Necesitamos desarrollar más tecnologías de este tipo de tecnologías sustentables, o ¿cómo se le llama?
como por ejemplo poner azoteas verdes, como por ejemplo poner recolección de agua de lluvia, como por ejemplo dejar de tirar nuestra pipí, nuestra popó en los ríos, ¿no? Y todas esas cosas que tienen que en algún momento empezar a ponerse como un tema prioritario para el desarrollo de nuestra ciudad. Y en esa medida, pues también iremos acabando con las diferencias sociales, con la desigualdad, con la discriminación, con la marginación, con la exclusión y con todas estas cosas que afectan tanto nuestro desarrollo social. Bueno, ok. Pues yo ahí voy a dejar la plática. Muchas gracias. Doctor Pavel Alejandro, vamos a dejar unos minutos por si hay algunas preguntas que se quieran hacer. Adelante, pueden levantar la mano. A ver, vamos a ver si hay preguntas. Aquí hay comentarios. Joseph Giovanni comenta de los postes de la luz. Bueno, doctor Pavel, pues sin duda es un tema muy interesante. ¿Sí me escuchan bien, maestro José Roberto? ¿Pavel? ¿Sí? Ok. Bueno, pues como lo comenté, doctor Pavel Alejandro, sin duda es necesario conocer la historia de nuestra ciudad y pues cómo hemos contribuido a pues estos cambios, ¿no? Y entender lo que fuimos, lo que somos y a dónde vamos, ¿no? Esto es importante. Y sobre todo valorar cada espacio que tenemos en nuestra ciudad. Vivimos en una ciudad muy hermosa, sin duda, pues con mucha historia, y pues qué mejor, ¿no? También para entender cómo se compone y qué somos, porque recuerden que es parte de nuestra ideología y de lo que somos como mexicanos y como michoacanos. Doctor Pavel, si quisiera hacer alguna reflexión, me gustaría que me dijera usted su opinión respecto, habló de los retos en específico. Doctor Pavel, ¿algún mensaje que le quisiera decir a la comunidad universitaria respecto al cuidado hoy en día con esto de las leyes y todo el cuidado de nuestra ciudad? ¿Tendremos alguna obligación? ¿Qué podríamos mejorar para nuestra propia beneficio, doctor? Si nos quisiera apoyar en la respuesta. Sí, gracias, maestra Marta. Yo creo que la universidad tiene una gran responsabilidad con su entorno, o debería tenerla, ¿no? Yo creo que nos hemos quedado cortos como universitarios en cuanto a lo que podemos darle a nuestro entorno, y obviamente nuestro entorno inmediato pues es nuestra ciudad. Yo creo que los universitarios desde todas las áreas deberíamos estar colaborando más en apoyar el desarrollo equitativo, sustentable de nuestra ciudad. Por ejemplo, podríamos, yo me imagino, no sé, desde por ejemplo, el punto de vista de los historiadores o del área donde yo he trabajado, que es con los historiadores, con los economistas. Yo creo que podemos hacer mucho más de lo que hemos hecho, desde recuperar, por ejemplo, ese tipo de proyectos donde hablemos de cómo podemos pensar en la ciudad a futuro, en cuanto al agua, en cuanto al transporte, en cuanto a el trabajo. Y desde otras áreas, por ejemplo, las ingenierías, yo me imagino, debería haber ingenieros en nuestra universidad proponiendo nuevas formas de bachear, ¿no? Siempre tenemos baches por todos lados en la ciudad. Y yo digo, bueno, tenemos tantos laboratorios, tantos ingenieros, ¿no será posible que
que en algún momento alguien proponga un nuevo material, una nueva forma de bachear más barata, más eficaz, más duradera. Y eso es lo que también llamamos la responsabilidad social. Nuestra universidad tiene que ser más responsable socialmente y darle a su sociedad en retribución a lo que ella nos da. Nosotros vivimos de nuestra sociedad. Nosotros como profesores somos pagados por los impuestos de la ciudadanía. La universidad se sostiene de los dineros públicos. Entonces, yo creo que lo que deberíamos hacer de repente no es tanto preocuparnos por publicar en revistas extranjeras ni por andar llevando a congresos en quién sabe dónde nuestros trabajos, ¿no? Sino más bien a lo mejor deberíamos también preocuparnos un poco más sobre nuestro entorno y pensar en cuánto estamos llevando a nuestro entorno, nuestro trabajo, los resultados de nuestras investigaciones. Así es, doctor Pavel. Pues de hecho, sabemos que pues, aquí tenemos gente de la comunidad universitaria, pero también de la comunidad, y pues el problema pues, el apoyar nuestra ciudad es una parte. Yo creo que donde trabajemos y que hagamos. En lo que se conecta Marta, yo sí quisiera dar una opinión sobre lo que acaba de dar el doctor Pavel en su plática, en su charla, que es importante tener que el gobierno también se aplique en lo que viene siendo áreas verdes, porque eso le hará mucha falta a la ciudad. Se están acabando las pocas áreas verdes que tenemos, una planeación. Y pues obviamente lo que acaba de señalar el doctor Pavel en relación a la importancia de la Universidad Michoacana para transformar el entorno que tenemos, no solamente en la ciudad, sino en el estado, y no solamente hacer lo que acaba de señalar, que las investigaciones se van a parar a revistas internacionales para llegar a un recurso económico, y pues hay que enfocarnos, y precisamente este coloquio sirve para eso, para conocer lo que se ha producido a nivel universidad, en algunos investigadores, y pues es importante reconocer la labor también que tiene el doctor Pavel en lo que es el estudio de la ciudad. A mí me abre un panorama tremendo cuando veo por qué las ciudades se inundan, por qué Morelia se inunda, el por qué no tenemos ya mucha agua, o por qué el agua corre para determinados lados, o el crecimiento ilógico que tiene la ciudad. Entonces, ante todo eso, yo quiero felicitarlos a los dos, tanto al doctor Pavel como a Marta, que están aquí precisamente viendo ese esquema de difusión, de divulgación, y pues agradecerles la atención, y pues gracias, doctor Pavel, por enseñarnos cada vez lo que viene siendo la perspectiva de lo que está sufriendo Morelia. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, maestra Tania. Gracias. Y pues de hecho, agradezco mucho pues su colaboración, doctor Pavel, Alejandro, y pues los invitamos también, si hay algún comentario que hacer, adelante, y si no, pues también les voy haciendo la invitación a nuestra próxima conferencia, que habla precisamente de los derechos humanos y la inclusión de niños, niñas y adolescentes, con la ponente, la doctora Gabriela Crocan Tapia. Algún otro comentario que quieran hacer, y si no, pues Pavel, Alejandro, me uno a la felicitación. Son temas Gracias. Muy importantes, como lo dice la doctora Tania, pues que tenemos que tener en cuenta. ¿Algún otro comentario? Y si no, pues terminaríamos, doctor Pavel. Yo quisiera nada más comentar lo siguiente, y voy a aprovechar el comentario de la maestra Tania, porque ella, igual que yo, estudió la carrera de Historia, y ella, igual que yo, hemos compartido siempre la idea de que la historia no son fechas y nombres, ¿no? A lo mejor ustedes de repente, chicos, pensaron que cuando conocen la historia de tu ciudad, yo les iba a hablar de fechas y de nombres y si se fijan, casi no tuvimos que hacer uso de eso, porque la historia no son fechas y son nombres solamente. La historia es espacio, es tiempo, es personas, paisajes, objetos de la naturaleza, de la sociedad que podemos estudiar y que de repente hacen que eso que suele ser aburrido cuando nos hablan de puras fechas y nombres, pues no lo sea cuando empezamos a verlo de otra manera. Entonces, bueno, yo los invito a que conozcan este tipo de forma de hacer historia,
que no solamente hablar de fechas y de nombres. Gracias, Martita. Agradecemos la presencia y los invitamos a que se conecten y que queden conectados para la siguiente conferencia. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias, doctor Pavel. Gracias a todos. Esperamos unos minutos. Hasta luego. Gracias, buen día.